Hola a todas, ¿cómo están? Hoy es el segundo fin de semana en el que grabamos esta célula. Entonces, la idea es que podamos llegar a más personas que de pronto necesiten ver este video. ¿Listo? Entonces, para comenzar, quiero empezar pues con el tema del día de hoy, que lo he titulado Premio a la Espera. Y bueno, seguimos en cuarentena, esta es más o menos la segunda semana de cuarentena. Y bueno, algunos de pronto ya están, o ya estamos, o ya están cansados de estar en la casa, del encierro, de que no hay nada que hacer. Si viven en un lugar como este donde hace mucho calor, entonces, uy, yo quiero irme para piscina o a un río. Y bueno, de pronto algunos ya están un poco cansados de tanto esperar. Pero hoy quiero hablarte específicamente de un premio que Dios da a aquellas personas que con paciencia deciden esperar. Y bueno, hay un pasaje en Lucas capítulo 6 versículos del 20 al 22 que me llamó mucho la atención y que habla acerca de esto. Y dice así: Jesús miró fijamente a sus discípulos y les dijo: Dios los bendecirá a ustedes los que son pobres, porque el reino de Dios les pertenece. Dios los bendecirá a ustedes los que ahora pasan hambre, porque tendrán comida suficiente. Dios los bendecirá a ustedes los que ahora están tristes, porque después vivirán alegres. Dios los bendecirá a ustedes cuando la gente los odie o los insulte, o cuando sean rechazados y nadie quiera convivir con ustedes. La gente los tratará así solo porque me obedecen a mí, el Hijo del Hombre. Y es interesante este pasaje porque, en este libro Lucas lo registra de esta forma como se los acabo de leer, esto es traducción lenguaje actual, pero allá en Mateo capítulo 5, también Mateo registra estas bienaventuranzas. Y entonces si tú lees una versión Reina Valera, dice bienaventurados los que, bienaventurados los de, bienaventurados y bienaventurados y bienaventurados. Esta versión que yo les leo dice es que Dios los bendecirá. Y en este pasaje que me llama mucho la atención, encuentro cuatro cosas importantes. Pero lo primero antes de las cuatro cosas importantes que encuentro es que al principio dice que Jesús miró fijamente a sus discípulos. Y Mateo registra este pasaje como que Jesús le habló a la multitud. Pero en cambio aquí Lucas dice es Jesús miró fijamente a sus discípulos. Esta palabra hoy es para los discípulos, para aquel grupo de discípulos que de pronto está pasando alguna situación difícil, para aquel grupo de discípulos que de pronto está en depresión, aquel grupo de discípulos que de pronto tiene problemas en la casa, tiene situaciones difíciles que está viviendo, que está atravesando. Para ese grupo de discípulos es hoy esta palabra. Y bueno, y en general para todos, sí, para todo el cuerpo de Cristo, porque somos discípulos. Y esas cuatro cosas que encuentro en estos versículos, cortos versículos, que me llamaron mucho la atención y que me impactaron bastante, son las siguientes. Y la primera es que dice, Dios los bendecirá a ustedes los que son pobres, porque el reino de Dios les pertenece. Esa es la primera bendición. Y esa primera bendición es una necesidad de Jesús. Dice, Dios los bendecirá a ustedes los que son pobres. Esa palabra pobreza no hace referencia a que no tengan dinero, a que no tengan recursos, a que no vivan, no sé, en un estrato 5, 6 o bueno, yo qué sé, o a que tengan mucho dinero. Esa palabra de Dios los bendecirá
a ustedes que son pobres o a aquellos que son pobres, ¿sí? Hace referencia básicamente es a que Dios va a bendecir a aquellas personas que tienen una necesidad y es de Jesús. Nuestra primera necesidad en la vida tiene que ser Jesús, su palabra, sus enseñanzas, sus promesas, lo que Él quiere hablar a nuestras vidas. Esa es nuestra primera necesidad y la más grande necesidad que podamos tener. Digamos, podemos necesitar muchas cosas, de pronto ropa, en este tiempo de pronto podemos necesitar, no sé, vernos con algún familiar, en esta temporada de pronto podemos necesitar muchas cosas, ¿sí? O aún inclusive hasta de pronto medicinas. Si de pronto alguien tenga alguna enfermedad, no sé, una gripa o tenga que tomar un medicamento y no lo haya podido aún tomar, y bueno, puede ser su necesidad en este momento, pero más que eso, nuestra mayor necesidad es de Jesús, es de su amor, es de su palabra, es que Él en verdad venga y nazca en nuestras vidas y en nuestros corazones. Y Dios dice en su palabra que Él va a bendecir a aquellos que reconocen que tienen esa necesidad de Jesús. Cuando tú reconoces que necesitas de Jesús, ahí es cuando el Señor va a bendecir tu vida. Porque Él dice, ok, mi hijo, mi hija, no lo tiene tal vez todo, te faltarán muchas cosas, pero reconoce que me necesita. Entonces yo voy a ir a suplir su necesidad. Y dice que el reino de Dios les pertenece. Cuando tú y yo reconocemos nuestra necesidad del Señor, nuestra necesidad de Jesús, el Señor nos da como herencia su reino, lo dice la palabra, sus moradas, ¿sí? El Señor Jesús le dice a sus discípulos que es necesario que Él se adelante para prepararnos moradas a todos, moradas eternas, ¿sí? Y esa es la necesidad de nosotros por buscar a Dios, por leer todos los días su palabra, por buscarlo a Él. Cuando tú y yo reconocemos esa necesidad de Jesús, Él viene a suplirla. Esa es la primera bendición que el Señor nos da. Ahora habla de una segunda bendición y la he llamado la necesidad de pan. Dice, Dios los bendecirá a ustedes los que ahora pasan hambre porque tendrán comida suficiente. Yo no sé cuántos de ustedes de pronto en este momento no tienen comida suficiente. No lo sé. No nos hemos podido ver. Bueno, no lo sé en este momento quién esté necesitando, digamos, de comida física. Sí, que de pronto en su casa no haya mercado, que sus papás no tengan el mercado o el dinero suficiente para poder, digamos que, abastecerse en lo necesario de comida. Pero es interesante lo que dice esta palabra. Y dice, Dios los bendecirá a ustedes los que ahora pasan hambre. Los que ahora pasan hambre. Si hasta aquí de pronto has pasado hambre, de pronto tú dices, uy, nunca en la vida me había tocado así, siempre he comido bien, siempre he comido normal, pues lo necesario, pero ahora arroz y agua panela o un pan y agua panela. Déjame decirte que esta palabra es para ti. Dios te va a bendecir ahora que pasas hambre, porque más adelante Él nos va a saciar a todos de pan, nos va a dar comida suficiente. Ahora, no todo se trata de la comida física. No todo se trata de que yo desayune, de que yo almuerce, de que yo coma, de que hayan medias nueves entre comidas o comidas entre las comidas, ¿sí? O un refrigerio entre el desayuno y el almuerzo. No se trata únicamente de eso. También se trata de que nuestra comida principal tiene y debe que ser la palabra. Tiene y debe que ser. Tiene y debe ser la palabra. Tiene y debe ser la palabra. Nuestra comida fundamental es eso. ¿De qué te alimentas en estos días? ¿Cuál es tu alimento en estos días? De pronto estamos comiendo
Y las circunstancias, aclaro, antes de las circunstancias se dan para este tipo de cosas. De pronto nos alimentamos de YouTube, nos alimentamos del Facebook, nos alimentamos del WhatsApp, nos alimentamos del Instagram, nos alimentamos, no sé, ahorita están muy de moda y más en cuarentena, esos videos de TikTok y todo eso está de moda. Y ustedes saben que yo nunca he sido cerrada con el tema de las redes sociales, siempre he estado muy abierta a ello, pero a veces nos alimentamos de las cosas que no son correctas. Sí, y ok, está bien abrir el WhatsApp, abrir el Instagram, revisar el Facebook, mirar videos de YouTube, está bien, sí, está bien, no está mal, no está mal tener redes sociales, pero ¿cuál es nuestro alimento principal? ¿De qué te estás alimentando tú todos los días? Nuestro primer alimento tiene que ser la palabra del Señor. La palabra, entre más tú te esfuerces por leer la Biblia, por buscar de la palabra de Dios, Él más va a saciar nuestra hambre, porque nuestra hambre no es muchas veces física, es más espiritual. Entonces Dios promete que Él nos bendecirá y bendecirá a todo aquel que en este momento siente hambre, hambre y sed de la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque Él dice que seremos saciados y además también seremos saciados de alimento físico. Vuelvo y digo, si de pronto estás pasando una necesidad en tu casa con tu familia a nivel físico, económico, de pronto el mercado no alcanza o de pronto ya se está acabando y no alcanzó todo lo que esperaban, tranquilos, Dios mismo se va a encargar de saciarlos con lo mejor que Él nos pueda dar, el mejor alimento. Y viene un tercer aspecto que me llama también mucho la atención. Y dice, Dios los bendecirá a ustedes, los que ahora están tristes, porque después vivirán alegres. Y este tercer punto se llama una vida feliz. Les hago dos preguntas súper importantes. ¿Cuál es la tristeza que tienes en este momento? No sé, de pronto perdiste un familiar, de pronto estás aburrido por la cuarentena, hay problemas en la casa, no te hallas a ti mismo, de pronto sientes depresión, de pronto te sientes solo. ¿Cuál es la tristeza que hay en ti en este momento? Y la segunda pregunta es, ¿cuál es tu felicidad? A veces nosotros pensamos que nuestra felicidad depende de cosas externas. De pronto nuestra felicidad depende de, no sé, que yo salga de paseo. De pronto nuestra felicidad depende de que yo tenga el último teléfono. Nuestra felicidad a veces de pronto depende de que, no sé, de alguna cosa externa. ¿Sí? Y entonces es muy frecuente y muy común decir, ay, si yo tuviera tal cosa, yo sería feliz. Si yo tuviera tal otra cosa, yo sería feliz. Si yo fuera a tal lugar, yo sería feliz. Y yo sería feliz, sí, 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 sí y sí. Y no nos damos cuenta muchas veces que nuestra mayor felicidad proviene es del Señor. Y por eso dice aquí, Dios los bendecirá a los que están ahora tristes. Si estás pasando por alguna dificultad, si estás pasando por alguna tristeza en tu vida, Dios te va a bendecir y te va a bendecir con alegría, con felicidad. Hoy Dios declara esto para ti, que Él te va a bendecir con alegría y con felicidad. Ninguna situación que tanto tú como yo estemos viviendo en este momento va a durar por toda la vida. Esa situación es pasajera, en algún punto va a terminar. Este tema de la pandemia del COVID-19 no es eterna, va a terminar, va a pasar, vamos a poder volver a los trabajos, a las universidades, vamos a poder volver al colegio, a la iglesia, vamos a poder volver a reunirnos como lo solíamos hacer. Pero en este punto quiero que entiendas que ninguna situación que estés viviendo va a durar mucho tiempo. Es pasajera. Todo esto en algún punto va a pasar. Tu tristeza, tu depresión, todo lo que estés sintiendo va a pasar. Va a pasar. El Señor hoy te dice,
toda situación que tú estés viviendo va a pasar, no es eterna y no va a durar demasiado tiempo. Y por último punto, dice, Dios los bendecirá a ustedes cuando la gente los odie o los insulte o cuando sean rechazados y nadie quiera convivir con ustedes. Y este cuarto punto le he titulado Premio a la espera. No es fácil de pronto vivir en medio de personas que de pronto, no sé, te hacen la vida imposible, que te odian, que te rechazan, que hablan mal de ti, que dicen, ay, pero es que planeta tal, si ve cómo es, cómo es, cómo es. No es fácil. No es fácil vivir en medio de dificultades, de situaciones complicadas. No es fácil vivir en medio de todo eso. Y es más, en este verso ni siquiera Dios dice cuál es la bendición. No dice en tanto tiempo esto va a pasar. No, sino que por el contrario, simplemente dice Dios los bendecirá a ustedes cuando la gente los odie, los insulte o los rechace. Dios los bendecirá. ¿En qué momento? No sabemos. La única garantía es saber que Dios va a traer su bendición. Y es un premio a esa espera. Es la promesa de que si tú esperas, vas a poder recibir ese premio por esperar, por esperar. Y bueno, hay que esperar y esperar con paciencia. Entonces, mi invitación hoy en esta tarde, tarde-noche, es que aprendamos a esperar con paciencia. Ninguna situación, por más difícil que sea que estemos viviendo, va a durar para siempre. Va a ser pasajera, va a pasar y vamos a salir de esta situación y a alcanzar nuevos niveles. El Señor nos va a llevar a cada una de nosotras a alcanzar nuevos niveles, a alcanzar cosas que de pronto en este momento parecen imposibles y que no nos hemos imaginado, a llegar a lugares y llegar a personas donde tal vez en este momento no nos estamos imaginando y nos parece imposible. De pronto tú dices, no, pero con esta situación que yo estoy viviendo, ¿qué podrá hacer Dios conmigo? Dios puede hacer mucho en medio de tu situación. Él lo ha prometido y Él lo cumplirá, porque Él dice que nos bendecirá, pero necesitamos aprender a reconocer nuestra necesidad de Jesús, aprender a reconocer que necesitamos el pan de vida, que es Jesús, aprender a darnos cuenta que toda tristeza y dolor pasará y a entender que la paciencia traerá un premio grande y enorme para nuestras vidas. Esa es la palabra del día de hoy. Espero que tengan una linda semana, que les vaya súper bien en todo, que sigan esperando con paciencia y nos vemos la próxima semana con una palabra nueva de parte del Señor. Amén.